Esto es su noticiero Notivisión, con Héctor Polo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto saludarlos. Qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de su noticiero Notivisión. Y esta es la información. Acusa general a secretario de Gobierno del Estado de Baja California de ser un borracho, así como lo escucha usted. El comandante de la Segunda Región Militar, el general Alfredo Duarte Mújica, calificó a Cuauhtémoc Cardona, quien es el secretario general de Gobierno del Estado de Baja California, de borracho, irrespetuoso y grosero, y le advirtió al gobernador de Baja California, Guadalupe Osuna, que Cardona no entrará más a las instalaciones militares. Esto fue lo que le dijo el general Alfonso Duarte Mújica al gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna, acerca de la conducta en que incurrió el secretario general de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, durante el evento de conmemoración de los niños héroes, al llegar supuestamente ebrio y tarde al evento oficial del ejército. Duarte calificó al funcionario de la administración panista de borracho, irrespetuoso y grosero, y advirtió a Osuna Millán que Cardona no entrará más a las instalaciones militares. A ver, Cardona, ven para acá. Ven para acá. No lo quiero ver. Aquí conocemos los rasgos de respetuoso y un consultorismo a partir de la para usted todos los documentos Las cámaras de televisión propiedad del gobierno del estado estaban grabando y transmitiendo en vivo desde varios ángulos la reunión que el gobierno del estado realiza previo al grito de independencia en una de las salas del edificio estatal, y frente a una de ellas se encontraba el general Duarte y el gobernador. Al ser cuestionado sobre su conducta, Cuauhtémoc Cardona respondió negando los hechos. No acepto, desde luego, ninguna de esas cosas por el dato que yo tengo donde pudo haber generado la molestia, ¿no? Que fue un evento donde, desde luego, que no llegué tomado, no estuve en la cena, no estuve en el baile, y el acto protocolario llegué tarde, y de eso he pedido mi disculpa personal y públicamente, ¿no? Y creo que no es ocasión, desde luego, ese incidente para generar una molestia de carácter institucional. ¿Se encuentra vetado? Entonces sí se encuentra vetado en las instalaciones militares. Eso lo dijo el general. Y en este sentido, el gobernador del estado de Baja California, Guadalupe Osuna, ofreció una disculpa pública al ejército mexicano tras el conflicto ocurrido entre el secretario de Gobierno, Cuauhtémoc Cardona, y el general Alfonso Duarte Mújica, que lo calificó de borracho. Anunció esto en una improvisada conferencia de prensa que además dijo: Cardona no se va. Luego de darse a conocer los hechos, he ordenado al secretario general de mi gobierno que, tal y como ha sido la característica de esta administración, aceptemos los errores cometidos y ofrezcamos una disculpa pública a esa respetable institución que es el Ejército Mexicano. 2. Las diferencias surgidas no son asuntos personales, porque si bien es cierto que obedecen a errores cometidos por personas, quiero dejar claro que este tema y todos los que tengan que ver con el gobierno son temas institucionales, porque las personas actúan investidos del cargo que ocupan. Y 3, respecto a cuestionamientos que han surgido sobre la permanencia o no del secretario general en su cargo, les informo que será mantenido en esa posición, y mientras ocupe esa responsabilidad, goza de la confianza y apoyo del gobernador del estado. Termina la caravana por la paz. Javier Sicilia llama a la sociedad civil a organizarse para lograr la paz y la justicia de las miles de víctimas en el país por la violencia. Cientos de víctimas, defensores de derechos humanos y ciudadanos indignados por la violencia en el país y la falta de justicia culminaron ayer lunes una caravana de paz por el sur del país.
Hace 11 días que de esta misma plaza del Zócalo en la Ciudad de México salieron para recorrer 9 estados del sur. Su objetivo fue visibilizar a las víctimas de la violencia, visibilizar la corrupción entre el crimen organizado y los gobiernos y agrupar a las víctimas para que juntas se ayuden a lograr la justicia. ¡Porque vivos se los llevaron! La mamá de Paris es una de ellas. Fue de las primeras víctimas en sumarse a las marchas del Movimiento por la Paz encabezado por el poeta Javier Sicilia en Cuernavaca, Morelos. Paris era diseñador gráfico y hacía mantas publicitarias. Vivía en Ixtapaluca, Estado de México. Una tarde lo encontraron muerto aquí en el kilómetro 30 de la autopista México-Puebla. Antes de llegar a la Ciudad de México, Javier Sicilia y la mamá de Paris, en medio de la lluvia, descendieron de los autos e hicieron un minuto de silencio por Paris y las miles de víctimas que la violencia ha dejado en este país. Voy a perseguir a toda la gente que me ha querido y que nos ha querido y que estamos contigo. Y yo sé que los muertos son nuestros caminos, son nuestros seres que nos van a proteger. Sobre todo que se les ponga, salimos adelante. Yo le dije a los que estaban dejándonos y no te puedo. Pero yo les quiero a... La caravana de paz al sur, encabezada por Sicilia, fue más numerosa y concurrida que la hecha al norte hace 3 meses. En esta viajaban 600 personas en 14 autobuses y más de 50 vehículos. La fila en la carretera alcanzó hasta los 2 kilómetros de largo. Pese al cansancio de haber viajado de manera continua más de 3.000 kilómetros, las víctimas descendieron en el Zócalo y decidieron darle una vuelta marchando. La caravana culminó con un mitin en el que el poeta, a nombre de las víctimas, llamó a la sociedad civil a organizarse, tal y como lo hiciera en el terremoto de 1985, para frenar la violencia y rebasar a un gobierno y a una clase política que han sido omisas al no dar justicia a las miles de víctimas. De las víctimas de la guerra, en las injusticias estructurales del sistema, en la corrupción y la impunidad del Estado, pide que se tomen en serio las demandas del movimiento por la paz con justicia y dignidad. Vamos a un corte, regresamos. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Siguen las negociaciones en la Organización de las Naciones Unidas sobre el ingreso de Palestina como Estado miembro. La tensión sobre el futuro de los palestinos se palpa estos días en el ambiente de las calles de Gaza, Ramallah y Jerusalén. En Ramallah, la ciudad que acoge la sede de la Autoridad Nacional Palestina, la mayoría de ciudadanos apoyan la iniciativa impulsada por el presidente Mahmoud Abbas. Es nuestro derecho como palestinos tener nuestro propio Estado y nuestra tierra. Creo que se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, asegura Mahmoud. Todos reclaman un Estado independiente, pero la propuesta de Abbas les parece precipitada o al menos poco exigente. No creo que esté bien pedir un Estado sin tener Jerusalén, nos dice esta joven. En la franja de Gaza, marcada por el bloqueo desde que Hamás tomó el poder, la población se debate entre el temor a las represalias y el escepticismo. No creo que sea buena idea ir a la ONU, porque creo que van a rechazar la iniciativa y aunque la admitieran, no serviría de nada. ¿Qué tierra tenemos para construir un Estado?, se pregunta Naim. ¿Y qué piensan los israelíes? Sondeamos a los que viven en Jerusalén, donde el terrorismo ha hecho mella. La mayoría de palestinos son terroristas y no quieren realmente un país o la paz con Israel, opina este joven. Hay otras voces más conciliadoras. Si los palestinos estuvieran unidos y no relacionados con Hamás y con grupos terroristas extremistas, lo aceptaría y me sentiría feliz, nos dice esta mujer. En las calles de Jerusalén son pocos los israelíes que quieren expresar su opinión ante las cámaras acerca de la iniciativa palestina. Entre ellos, la mayoría está a favor de una solución pacífica y algunos aceptan la creación de un Estado palestino, pero no por esta vía.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha criticado el sistema capitalista en su visita a La Habana poco antes de viajar a Nueva York para participar en la Asamblea de las Naciones Unidas. Evo Morales no pisaba la isla desde hace 2 años. Es uno de los presidentes amigos. Asegura que Cuba siempre fue su inspiración y aquí ha recibido el doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana. En el aula magna, el presidente boliviano se ha referido a la crisis del capitalismo, que en su opinión es estructural, y ha defendido que este sea el milenio de los pueblos y el fin de oligarquías y jerarquías. Ahora estamos viendo que la deuda del capitalismo sí es impagable. Yo me atreví por ahí y creo que me cuestionaron bastante. Yo dije, de acá a poco tiempo creo Estados Unidos va a ser una colonia de China porque creo que tiene mucha deuda de China. Para Evo, el capitalismo no es la solución y denuncia una nueva política de los poderosos para aliviar su crisis financiera y hacerse con los recursos naturales de algunos países. Creo que la nueva política del capitalismo, del imperialismo, es como crear problemas internos. Y en algunos casos como divididos, para justificar una intervención militar norteamericana o de la OTAN que está haciendo. Con lo que está pasando en Libia. Evo llegó hace 2 días a La Habana junto a otro amigo, el presidente venezolano, quien recibe su 4º ciclo de quimioterapia y asegura que ha visto a Chávez muy fuerte y recuperado. Antes de partir esta noche rumbo a Nueva York para participar en la Asamblea de Naciones Unidas, Evo Morales se ha reunido con el presidente cubano y también con un viejo amigo, Fidel Castro, una especie de minicumbre de aliados que apuestan por mayor integración en la región frente a la crisis capitalista. La prima de riesgo italiana ha vuelto a rozar hoy los 400 puntos básicos después de que la agencia de calificación de riesgo Standard & Poor's reabriera la nota de su deuda en escalón de A positivo a A con perspectiva negativa. La rebaja de calificación que ha hecho Standard & Poor's ha derivado en declaración y réplica. El gobierno italiano culpa de la mala valoración en parte a la prensa. Asegura que la agencia de medición de riesgos basa sus conclusiones en lo que publican los periódicos y no en la realidad. Y se muestra confiado en alcanzar el equilibrio presupuestario en 2013 y en que los frutos de los planes de ajuste aprobados en el Parlamento se verán a corto y medio plazo. Planes que han contado con la aprobación del Banco Central Europeo y las instituciones de la Unión, aunque han sido criticados por sindicatos, patronal y oposición. La agencia ha respondido a las acusaciones del gobierno italiano diciendo que las valoraciones que hace son apolíticas. Standard & Poor's ha rebajado la calificación de solvencia de Italia, que pasa de A positivo a A con perspectiva negativa, el equivalente a un bien. Cree que una demanda externa tenue y la presión al alza en los costes de financiación del sector público y privado debilitarán el crecimiento de Italia. Y añade que la coalición de gobierno es frágil, las tensiones en el Parlamento y el horizonte de elecciones generales en 2013 no dejan claro el margen de maniobra para salir del callejón económico. La rebaja en la calificación supondrá para Italia tener que pagar intereses más altos por su deuda. Hasta aquí la información. Más noticias a la hora. Soy Héctor Polo. Pásela muy bien. Esto fue su noticiero Notivisión con Héctor Polo.